eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no. Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias y Tecnología UNCA de la carrera de Informática para la materia de Física 2. Nuestro tema es la ley de Faraday. Ley de Faraday. Los experimentos de Michael Faraday en Inglaterra en 1931 y los efectuados de forma independiente por Joseph Henry en Estados Unidos ese mismo año mostraron que es posible inducir una FEM en un circuito utilizando un campo magnético variable. La fuerza electromotriz o FEM es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Los resultados de estos experimentos sirvieron como base para enunciar una ley básica y muy importante del electromagnetismo que se conoce como la ley de inducción de Faraday. Una FEM y por lo tanto también una corriente puede ser inducida en diferentes procesos que involucran un cambio en el flujo magnético. Leyes de inducción de Faraday. A fin de poder observar cómo es posible inducir una FEM debido a un campo magnético cambiante, considere una espira de alambre conectada a un amperímetro sensible, como se ilustra en la figura 31.1. Cuando el imán se acerca a la espira, la lectura del amperímetro cambia desde 0 en una dirección, que en la figura 31.1a se ha ilustrado de forma arbitraria, con una desviación negativa. En cuanto se deja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con la espira, que está en la figura 31.1b, se observa una lectura de 0. Cuando el imán es alejado de la espira, la lectura en el amperímetro cambia en la dirección opuesta. En el amperímetro, en la figura 31.1c. Por último, si el imán se mantiene fijo y la espira se mueve, ya sea hacia el imán o en la dirección opuesta, la lectura cambia desde 0. A partir de estas observaciones, se concluye que la espira detecta que el imán se está moviendo respecto a la espira, y esta detección se correlaciona con un cambio en el campo magnético. Debido a eso, parece existir una correspondencia entre la corriente y un campo magnético cambiante. Estos resultados son realmente notables, porque se establece una corriente, a pesar de que no existe una batería presente en el circuito. A esta corriente se le conoce como corriente inducida, y se dice que es producida por una fuerza electromotriz inducida. Ahora se describe un experimento conducido por Faraday, que se ilustra en la figura. Una bobina primaria se enrolla alrededor de un anillo de hierro y se conecta a un interruptor y a una batería. Una corriente en la bobina produce un campo magnético al cerrarse el interruptor. Una bobina secundaria también está enrollada alrededor del anillo y se encuentra conectada a un amperímetro sensible. En el circuito secundario no hay batería alguna y la bobina secundaria no está conectada eléctricamente con la bobina primaria. Cualquier corriente que se detecte en el circuito secundario deberá haber sido inducida por algún agente externo. Bueno, inicialmente se podría pensar que nunca podrá detectarse una corriente en el circuito secundario. Sin embargo, cuando se abre o se cierra el interruptor existente en el circuito primario, se presenta algo bastante asombroso. En el momento en que se cierra el interruptor, la lectura del amperímetro cambia de 0 en una dirección y después regresa a 0. En el instante en que el interruptor se abre, el amperímetro cambia en la dirección opuesta y de nuevo vuelve a 0. Por último, el amperímetro marca 0 cuando existe una corriente estable o no existe corriente en el circuito primario. La clave para comprender lo que está ocurriendo en este experimento es considerar que cuando el interruptor está cerrado, la corriente en el circuito primario genera un campo magnético que penetra en el circuito secundario. Además,
Cuando el interruptor está cerrado, el campo magnético producido por la corriente en el circuito primario cambia de cero hacia algún valor durante un tiempo finito, y este campo cambiante induce una corriente en el circuito secundario. Como resultado de estas observaciones, Faraday concluyó que es posible inducir una corriente eléctrica en una espira mediante un campo magnético cambiante. La corriente inducida existe solo mientras el campo magnético que pasa a través de la espira cambia. En cuanto el campo magnético alcanza un valor estable, la corriente en la espira secundaria desaparece. En efecto, la espira se comporta como si se hubiera conectado una fuente de FEM durante un lapso breve. Es habitual decir que una FEM inducida se produce en la espira debido al campo magnético cambiante. Los experimentos mostrados anteriormente tienen algo en común. En ambos casos se induce una FEM en una espira cuando el flujo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. En general, la FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la espira. Este enunciado puede ser escrito matemáticamente como ley de inducción de Faraday. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para la demostración de la ley de Faraday son papel aluminio y dos teléfonos celulares. Bueno, ahora procederemos a demostrar el experimento. Primeramente, vamos a intentar hacer una llamada a este celular para verificar el buen funcionamiento del mismo. Ahí está llamando. Vemos que recibe la llamada. Está funcionando correctamente. Ahora procederemos a poner el celular, a envolver el celular con el papel aluminio. Viene envuelto, ahí tenemos. Y vamos a volver a intentar hacer la llamada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos que está llamando. Un momento. La llamada será transferida a un buzón de voz luego del tono. Y vemos que envía directo a buzón de voz como si fuera que el celular está apagado. ¿Por qué sucede esto? Es que este celular no recibe señal alguna. El celular debe recibir una señal electromagnética para poder recibir la llamada. Eso no sucede dentro del papel aluminio, porque adentro tiene campo eléctrico nulo y por ende no puede recibir ningún tipo de señal.